Feliz sábado tenga cada uno de ustedes. Feliz sábado. Estamos presentes en este lugar con el propósito de leer la palabra de nuestro Dios, con el propósito de recordar lo que ya Dios nos enseñó en la semana y con la disposición de poner en práctica lo que Él nos diga hoy. ¿Es así? Oremos a nuestro Padre. Te agradecemos, Señor Dios, todas las bendiciones que nos concedes a los presentes y a aquellos que en este momento están viendo este video. Bendícenos a todos y llénanos con tu Santo y Divino Espíritu para hablar y escuchar lo que tú quieres y como tú quieres. La honra y la gloria es tuya, la honra y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, dice de la siguiente manera: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Estamos acostumbrados como seres humanos a decir algunas frases que son totalmente erróneas, pero decimos esas frases porque las creemos, porque el sistema cultural nos lo ha enseñado. Y una de esas frases erróneas es esta, que dice así: todo nace, todo crece y todo muere. Vamos a dejarlo así por cuestión del tema, hermano. Todo nace, todo crece y todo muere. Y esas frases las pronunciamos, las hemos creído y son erróneas o son ciertas. Noten toda la frase. Cuando nosotros creemos estas frases, pronunciamos estas frases, nos olvidamos de Dios. No tenemos a Dios en nuestra mente. ¿Ya se dieron cuenta por qué? A ver, ¿no, hermanos? No. Ahorita se van a dar cuenta que no. No, y van a ver que no. Y van a ver que no. Digo otra vez la frase. Todo nace, todo crece, todo muere. No. Sí. Es que estás diciendo desde la perspectiva cultural. Lo cultural Ok, a ver, hermanos, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Dije también esto hace un momento. Cuando no tenemos a Dios en nuestra mente, por eso repetimos estas frases. Tú la puedes ver de la perspectiva que tú quieras, pero repetimos esas frases, ¿cierto o falso? Creemos estas frases, ¿cierto o falso? Ahora empecé la frase diciendo todo. Pero si tú y yo tenemos a Dios en nuestra mente, vamos a darnos cuenta, hermanos, que Dios ni nació, ni creció. Hermanos, me doy a entender. Cuando pensamos en Dios, no hay muchas formas de dónde mirar a Dios, hermano. Ahora, cuando tú y yo creamos realmente estas frases, que solamente las tomé como ejemplo, entonces, cuando tú y yo
creamos estas frases que ya toda la gente dice. Vamos a vivir en este mundo y vamos a tener esas ideas erróneas en nuestra mente. Pero cuando tú te acercas a Dios y ves la palabra de nuestro Dios, entonces tu carácter, tu mente debe de cambiar de una manera total. Ahora te das cuenta de que, vuelvo a decir esta frase, ahora correcta, que Dios ni nació, ni creció, ni va a morir. Esta es la característica de Cristo, ¿cierto? ¿A dónde nos lleva estas frases erróneas? A otra frase errónea que dicen así. No, el mundo jamás se va a acabar. Jamás se va a acabar. Ahora, noten lo contrario. Mientras que una frase dice que todo nace, todo tiene un principio, todo tiene un fin. Ahora, cuando hablan del mundo, ¿qué dicen del mundo? Nunca se va a acabar, hermanos. Entonces, en esta semana estuvimos viendo la preeminencia de quién. ¿Qué características tiene Cristo? Entre esas características está que jamás nació. Cristo como Dios jamás creció. Jamás va a morir. No tiene principio ni tiene fin. Cuando esto está en tu mente, cuando esto está en mi mente, hermanos, la perspectiva de ver la vida cambia totalmente. La forma de ver las cosas es totalmente diferente. Y si tú pones tu confianza, yo pongo mi confianza en este personaje que se llama Cristo Jesús, ¿de qué tendrías que preocupar? ¿De escucharlo? ¿De saber qué te dice? ¿De saber si tienes que hacer algún cambio? A ver, hermanos, ojalá que en esta lección que ya leímos en la semana, ojalá podamos nosotros tener un encuentro con Cristo, hayamos tenido un encuentro con Cristo y nuestra perspectiva de ver la vida sea totalmente diferente. Ese es el cambio de carácter que se necesita. Necesitas y necesito que miremos las cosas de una manera diferente a como el mundo las ve. Necesitas y necesito que todas aquellas frases que hay erróneas en nuestra mente, hermano, cambien. Y que ahora que nos acerquemos a Cristo, tu mente y la mía hacia la mente de Cristo. Eso es lo que necesitamos, no es una opción, es una necesidad que tenemos. En el tiempo de Cristo, voy a recordar esto porque yo sé que tú lo sabes. Cristo menciona una frase así: antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Es una frase 100% cierta, como todo lo que dice nuestro Dios, como todo lo que dice Cristo. Ok, vamos a participar, hermanos. Vamos a participar y bueno, va a haber ocasiones en las que no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero ahí está la Biblia que nos va a aclarar algunas cosas, si es que no las entendemos igual. La preeminencia de Cristo. ¿Qué es preeminencia? Así es, usted lo investigó en la lección, ¿verdad? Preferencia o privilegio. Miren, hermanos, quise empezar con frases erróneas, porque tenemos que ver esas frases erróneas. Alguien cuando escucha la palabra primogénito, ¿qué se imagina? El primero en nacer. ¿Sí? ¿Qué tan cierto es esta frase? ¿Siempre es así? No. Hermanos, esta frase, como otras frases erróneas,
están tan arraigadas en la gente que han sido bases de religiones grandes. Y por cuestión de tema, digo nombres, testigos de Jehová. Han creído, ¿sí?, que Cristo fue creado antes que todas las cosas. Por esa frase que trae un fondo, que todo tiene que tener un principio, cuando no necesariamente es así. ¿Sí? Hermanos, ¿nos estamos entendiendo? ¿Qué? La preeminencia de Cristo. Exaltado, ¿qué más, hermano? Ok. ¿Cuál otro, hermana Pacho? Ok. La lección hablaba de que Dios se da a conocer, pero la imagen de Dios es una imagen como la imagen del Dios invisible. ¿Invisible qué significa, Obed? Que no se ve. Ahora, Cristo trae una imagen de Dios, pero es una imagen que visible. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dice así la Biblia. Solamente el unigénito del Padre es aquel que lo ha visto y lo da a conocer. Hermanos, por eso la importancia de conocer a Cristo. Porque Cristo te muestra quién es Él, pero te muestra de manera especial quién es el Padre. Ha visto al Padre. Así es. Sí recordamos esto. Ok. Hay otras palabritas ahí. Hay otras palabritas que en la semana estuvimos viendo, frases que estuvimos viendo, cómo es que el mundo las ve y cómo es que Dios las ve, cómo es que Dios nos las enseña. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, la preexistencia. Y yo te pregunto, ¿qué es preexistente? Bueno, alguien que existió antes de, pre significa antes de. ¿Sí? Antes de que existieran todas las cosas, refiriéndose a Cristo. Ahora, cuando alguien toma esta palabra más de una vez, dice así, bueno, Cristo es preexistente y esto quiere decir que existe antes de que existiera la tierra. ¿Me hago entender? Hermanos, pero la Biblia es clara. Cristo existe antes que todas las cosas. Por eso, el concepto que tú tengas de Cristo, hermano, el concepto que tú y yo tengamos de Dios, eso es lo que le va a dar orden a tu vida, guía tu mente, guía a tus pensamientos. Si tú y yo tenemos un concepto erróneo de Dios, un concepto erróneo de Cristo, la guía de tu vida, hermanos, también no va a ser del todo buena. Tus pensamientos no van a ser correctos delante de Dios. Preexistencia, primogénito, preeminencia. Todo esto, hermanos, Cristo lo reúne. Todo esto Cristo lo reúne. Ahora, si vamos en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que cuando habla de Cristo, no dice que Cristo sea el Hijo. ¿O sí dice así? El Hijo es un título que se da en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, ¿Cristo cómo aparece? Como Jehová. Cristo aparece como Dios, como el yo soy, el ángel de Jehová, como Miguel, Emmanuel. ¿Sí? Y entonces, hermanos, vamos a encontrarnos con Cristo, no nada más en el Nuevo Testamento,
Vamos a encontrarnos con Cristo desde el Antiguo Testamento. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Adelante, Marco, por favor. Tal vez lo vaya a comentar. Quiero hablar un poquito del contexto de ahora de Colosenses. En la iglesia de Colosenses, pues vemos que había sido fundada por un colaborador de Pablo llamado Epafras. Lo que estaba sucediendo en Colosenses y por qué el apóstol Pablo se enfoca en esto que estamos hablando acerca de la divinidad de Cristo, es porque en ese tiempo había llegado un grupo a Colosas llamado los gnósticos. ¿Y cuál era lo que ellos predicaban? Bueno, ellos negaban la divinidad de Cristo y negaban la resurrección. Entonces, por eso el apóstol Pablo inicia con esta explicación, con esto que habla acerca de la divinidad de Cristo. Así es. Hermanos, miren, eso que estaba pasando en Colosas, también su base estaba en falsos conceptos que la gente tenía. Por eso ahorita queremos agarrar las cosas, hermanos, cambiando esos conceptos en nuestra mente. Ese es el fondo de lo que estaba pasando ahí en Colosas, falsos conceptos, ¿sí? Falsas frases que la gente daba por acertadas cuando no eran acertadas, ¿sí? Y entonces, ¿había argumentos de lo que esta gente predicaba, hermanos, o no? ¿Verdad que sí? Había argumentos. Ahora, un argumento, escuchemos esto, hermano. Un argumento jamás va a derribar a un concepto. Jamás. Y aquí a veces nos enredamos porque alguien dice así, el sábado es el día del Señor. Este es un concepto. Pero, ¿cómo derriban ese concepto? Con argumentos. Quieren derribar ese concepto con argumentos cuando esto no se puede, hermano. Se los menciono solamente como ejemplo. ¿Sí? Para derribar un concepto se necesita otro concepto. No se puede derribar un concepto con argumentos. Y a veces cuando hablamos de un concepto y alguien nos dice un montón de argumentos, hermanos, a veces lo damos por, creo que tiene razón. No es así. La única forma, ya me metí con este ejemplo, pero la única forma de demostrar que el sábado no es el día de reposo es encontrando un texto donde diga que el domingo es el día de reposo. Es la única forma, hermanos, válida delante de Dios. Pero entonces, por allá en Colosas y en nuestro mundo, a veces las frases son tan repetitivas, a veces las frases son tan generales que las tomamos a veces como argumentos y en algunas ocasiones las llegamos a tomar como conceptos. Sí me doy a entender. Ok, hermanos, voy a detenerme un poquito para hacer una pregunta personal. Va a ser una pregunta personal porque aquí depende mucho de tu vida física y espiritual. Hermano, ¿realmente tú crees que Cristo es preexistente? ¿Es preeminente? Piensa la respuesta. ¿De veras lo crees? ¿Estás seguro de eso? Hermano, porque si tú no estás seguro de esto, cuando venga lo que se avecina, hermano, va a pasar lo que Cristo no quisiera que pasara. Y te voy a decir a qué me refiero cuando digo que va a pasar lo que Cristo no quisiera que pasara. Y un día Cristo le dice así a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo voy a rogar por ti. Ahora sí entendemos. Cuando digo que me puede pasar lo que Cristo no quiere que pase. ¿Qué cosa es lo que Cristo no quiere que pase? Hermano, te llega a faltar la fe. Me llega a faltar la fe y estamos como. Por eso la importancia de tener conceptos correctos en tu mente. Si tú y yo tenemos conceptos
en tu mente correctos, en mi mente correctos de Cristo, hermano, lo más probable es que tu fe y mi fe no van a faltar. Y ahí está contestada la oración de Cristo, porque vemos en el don profético que lo que Cristo estaba diciéndole a Pedro, esas son palabras para ti y para mí. Cristo desea que tu fe y mi fe no falte, hermanos, porque si nos llega a faltar la fe, hermanos, vamos a estar perdidos. Va a llegar el momento que tu fe y mi fe va a ser probada. ¿De qué manera? ¿De qué manera va a ser probada nuestra fe? Como si fuéramos el único ser viviente. Hermanos, vuelvo a retroceder un poquito. Por eso la importancia de conceptos correctos que tú y yo debemos de tener en mente. Si tú y yo tenemos conceptos correctos en nuestra mente, así van a ser nuestros pensamientos, así van a ser nuestras palabras, así va a ser nuestra vida, hermanos. Y cuando venga la hora de la prueba, difícilmente vamos a caer, pero si no es esta nuestra situación, hermanos, a la primerita prueba que venga, por pequeña que sea, ya no vamos a leer la Biblia, ya no vamos a orar, ya no vamos a venir a la iglesia, hermanos, y entonces espiritualmente, ¿cómo vamos a estar? Perdidos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Notamos esto, hermanos? ¿Notamos lo que estaba pasando por allá en Colosas y que Pablo quería evitarles? Por eso empieza con una explicación, Colosenses capítulo 1 del 15 en adelante, que fue el texto de memoria. Por eso explica ahí quién es Cristo. ¿Quién es Cristo, hermanos? Por eso te preguntaba hace un momento, bueno, ¿tú crees realmente eso que tuviste en la lección? ¿Realmente lo crees? Yo te digo algo, si no lo crees, hermano, platica con Dios para que Dios te ayude, para que Dios nos ayude, porque de lo contrario, cuando vengan las pruebas, todo va a estar. Espero con la ayuda de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que quien esté viendo este video pueda entender lo que estamos diciendo. Puede estar de acuerdo con lo que estamos diciendo, porque bueno, es Biblia. Es Biblia que en su misericordia Dios nos enseña. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a la cabeza? ¿Por qué Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Sí lo vimos por ahí o no? ¿Sí? Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? La lección lo decía ahí, hermanos. Ajá, así es. Así es. Más de una vez en la Biblia encontramos el cuerpo como un todo. El cuerpo es la iglesia, de acuerdo al apóstol Pablo, y la cabeza es Cristo. Y entonces cuando Pablo menciona la palabra cuerpo, tú y yo podemos entenderlo bien, porque tú y yo tenemos un cuerpo. ¿Dónde recibe las órdenes el pie para caminar? De la cabeza. ¿Sí? ¿Dónde recibe las órdenes el cuerpo para mover la mano? En pocas palabras, hermanos, de la cabeza es donde el cuerpo recibe ¿cuántas órdenes? ¿Sí? Órdenes grandes y órdenes pequeñitas que a veces ni cuenta nos damos nosotros, pero de allí vienen todas las órdenes. Ahora, noten esto, hermanos. ¿Qué sucedería si en algún momento mi cabeza no da las órdenes al cuerpo? ¿Sería una cabeza enferma? ¿Sí o no? No es el caso de Cristo. Ahora, ¿qué sucederá? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en la práctica cuando la cabeza da unas órdenes y que por alguna razón tu mano la tienes inmovilizada y no se respetan esas órdenes? A ver si me hago entender. ¿Sí me hago entender o no? Hermanos, una persona que su mano la tiene accidentada y quiere mover su mano, ¿y qué pasa? ¿Hay órdenes?
pero no responde, no responde. Ahora, la mano está paralizada, está accidentada, hay algo allí normal, es anormal lo que hay ahí, porque eso no pasa, eso no debe de ser. Ahora, ¿pueden ustedes entender o podemos entender qué sucede cuando la cabeza llamada Cristo Jesús le da orden a su iglesia y que su iglesia no responde? ¿Pueden ustedes pensar esto, hermanos? No responde. ¿Pasará esto, hermanos, o no pasará? Y algún día, tal vez, el culpable fui yo, porque no respondí a esas órdenes de la cabeza, como iglesia. Y en otras ocasiones, ¿el culpable quién es? Pero a ver más directamente. Yo creo que sí, hermano, yo creo que se entiende esto. Y ahora yo te pregunto de manera más personal, ¿cuántas veces tú has escuchado las órdenes de la cabeza y no has respondido? ¿Cuántas veces? No habrá habido esas veces. Y el día de mañana la cabeza te da órdenes. Igualmente, no respondemos. Y de aquí a unos días la cabeza sigue dando órdenes. Y entonces el pie, la mano, los ojos, lo que tú quieras, no responden. Va a llegar un momento, ¿qué va a pasar con el cuerpo? En hebreo las palabras cabeza, rosh, y principio, reshit, están relacionadas. La última de ellas aparece por primera vez en las escrituras en Génesis 1:1. ¿Recuerdan? En el principio, reshit, Dios creó los cielos y la tierra. Jesús es la cabeza de la humanidad y de la iglesia. ¿Se dice así o no? Jesús es la cabeza de la iglesia, hermanos. Y eso yo creo que nos queda bien clarito. Y yo espero que todos lo creamos, porque así es. Pero también dice que es la cabeza de quién? De la humanidad. Así es que no nos extrañe cuando Dios dirige a un hombre dirige a un hombre llamado Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor es parte de la humanidad. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, pero también es cabeza de todos aquellos. Hermanos, ¿ya me entendieron lo que estoy diciendo? Cristo es la cabeza de la iglesia, ya lo sabemos, pero Cristo es cabeza de la humanidad. Cristo es cabeza de la humanidad, dice ahí. Sigue diciendo ahí, no solo por existir desde el principio de la eternidad, sino también por ser, ¿quién? El Creador. Hermanos, vuelvo a hacer hincapié en esto. Hay frases, hay cosas que tú y yo realmente debemos de creerlas, hermanos. Si no creemos, hermanos, no vamos a tener pensamientos correctos, acciones correctas, propósitos correctos. Imagínate si hay alguien que no cree que Cristo existe desde el principio de la eternidad. Imagínate si hay alguien que no cree que Cristo es el Creador. Con aquello que tú has visto en la Biblia, con esas veces que has estudiado en la Biblia a profundidad, hermanos, pareciera ser que son conceptos que son tan claritos que no hubiera una persona en el mundo que dudara
Número uno, de que Cristo siempre ha existido. Y número dos, de que Cristo es el Creador. Pareciera que no hubiera una persona porque está tan claro. Pero, ¿qué pasa en la realidad? ¿Sí habrá alguna persona que cree que Cristo no es preexistente? ¿Sí habrá alguna persona o muchas personas que creen que Cristo no es el Creador? Ahora, ¿qué te puede pasar a ti? ¿Qué me puede pasar a mi hermano si no vamos a la Biblia a estudiarla con profundidad? Hermanos, por eso en esta semana creo que Dios, a través de quien escribió esto, nos quiere enseñar dónde empieza el fondo de nuestras creencias. ¿Dónde empieza el fondo de aquellas cosas correctas que creemos? Pero ¿dónde está el fondo de aquello que creemos pero que es incorrecto? A veces nuestros familiares nos dicen frases totalmente incorrectas. Y tú sabes que son incorrectas. Pero número uno, no se las contradices porque piensas que con eso vas a tener problemas. Y número dos, a veces no se las contradices porque no puedes. Y ahora, ¿por qué no puedes? ¿Por qué no puedo? Hermanos, porque nos hace falta estudiar la Biblia a profundidad. Y más de una vez nos hace falta ser valientes. Más de una vez necesitamos poner a Dios antes que al familiar. Porque si no le hablamos al familiar de Dios, por temor a que se ofenda, ¿qué nos estamos poniendo en primer lugar? La palabra griega arjé, traducida como principio en el Nuevo Testamento, tiene un significado amplio. En Colosenses 1:18, principio, se refiere a Jesús como la fuente o iniciador de la iglesia y por lo tanto su cabeza. Del mismo modo, Él es el principio o iniciador de la creación. ¿Cierto o falso? Por eso decía un poquito antes que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero también es cabeza de ¿qué? De la humanidad, del género humano. Jesús no solo es el iniciador de la creación y de la iglesia, sino también el de la nueva creación en virtud de su resurrección de entre los muertos. Miren, hermanos, Jesús es el iniciador de la creación, es el iniciador de la iglesia, pero ¿de qué más? ¿De qué más? Es de la creación, es de la iglesia, pero ¿de qué más? De la recreación, de la vida espiritual, de la nueva creación. Hermanos, ahora sí lo entendimos. ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, ahí empieza ¿qué? La nueva creación. Hermano, ya empezó en tu vida esta nueva creación. La primera creación que menciona Génesis es una creación, hermanos, miren, a imagen y semejanza de Dios. ¿Cierto o falso? Pero resulta que por cuestiones de pecado esa imagen se perdió. Eso lo vemos y lo vimos en Génesis capítulo 5. Porque mientras que Adán y Eva son hechos a la imagen de Dios, resulta que un hijo de Adán llamado Set ya no es hecho imagen de Dios, sino es hecho imagen de ¿quién? De Adán. ¿Sí lo vieron ahí? Ahí está. Entonces ahora, cuando tú y yo estábamos en el mundo, y no hablo a aquellos que venimos de otra iglesia llamada universal, hablo a todos aquellos hermanos que a veces, aunque hayan nacido dentro de la iglesia adventista, pero han vivido como el mundo, hablo también a ellos. Pero en el momento que hacen un pacto con Cristo, en el momento que empieza una nueva creación, ahí empieza otra vez un ser
creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Por quiénes va a venir Cristo cuando venga? Aquellos, ¿sí?, que fueron creados a imagen y semejanza de ser, no. A imagen y semejanza del primer Adán, no. A imagen y semejanza del segundo Adán, llamado Cristo Jesús. Hermanos, por eso la importancia de la conversión, por eso la importancia de la consagración a Dios. Por eso la importancia, hermano. Y entonces, sigue diciendo así. De hecho, hay un versículo bíblico ahí que muestra lo que estamos diciendo. Leo otra vez esos dos renglones. Jesús no solo es el iniciador de la creación y de la iglesia, sino también el de la nueva creación en virtud de su resurrección de entre los muertos. Romanos 6, 3 y 4. Puesto que la paga o consecuencia del pecado es la muerte, su victoria sobre la muerte implica también su victoria sobre el pecado y su poder para recrearnos a su imagen. Todo esto demuestra por qué Él es el primogénito de los muertos. La suya es la resurrección preeminente, aunque no la primera cronológicamente. ¿Entendemos esto? Sí. Así es, cronológicamente, pero preeminentemente, bueno, es Cristo Jesús. Sí. Así es, de las frases erróneas. Sí, de las frases erróneas. De que encuentran en la Biblia palabra primogénito y lo ven cronológicamente. Así es. No preeminentemente. Así es. Hermanos, ¿sí se entiende esto? ¿Verdad que está clarito, Melín? Ay, qué bueno. Moisés fue el primero en resucitar, ahí se los pone entre paréntesis. Razón por la cual se produjo la disputa con el diablo por su cuerpo, Judas 1:9. Si Cristo no hubiera vencido la muerte, nadie más podría resucitar. ¿Quién fue el primero en vencer a la muerte? Cristo Jesús, aunque no fue primero en resucitar cronológicamente. Pero ¿sí? Moisés resucitó gracias a Cristo. Así es, ¿sí? ¿Sí se entiende este asunto del tiempo, hermanos? Que está profundo. Miren, era tanta la seguridad de que Cristo iba a vencer. Era tanta la seguridad de que Cristo iba a completar su misión, que Moisés resucitó, como si primero hubiera resucitado Cristo. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso, hermano? ¿Sí? Por eso, era como, perdón, era ¿sí? como una profecía. ¿Sí? Sí, era como una profecía, o sea, con la resurrección, perdón, con la resurrección de Moisés, Dios estaba anunciando con total seguridad de que Jesucristo iba a vencer la muerte. Así es. Así es. Hermanos, miren, cuando Dios habla de las cosas que no son como si fueran. Y ahora va algo que quiero decir. Así debieras de hablar tú y así debieras de hablar. Con esa seguridad. Con esa seguridad podemos, hermanos, y lo digo con humildad, pero con esa seguridad podemos hablar de la segunda venida de Cristo. Como si tú y yo ya estuviéramos viendo aquí. Con esa seguridad, tú y yo podemos hablar de ese nuevo mundo que Dios va a establecer pronto. Con esa seguridad. Hermano, ¿te hace falta seguridad cuando hablas? ¿Cuál es lo contrario de la seguridad? ¿Otra forma de decirlo? No, otra forma de decirlo. Contrario a la inseguridad, ¿será algo de duda? ¿Has escuchado cómo habla una persona que duda? Así es. ¿Se acuerdan que Cristo le dijo a aquel hombre? ¿Cómo que sí puedo? ¿Sí se recuerdan esto o no? Así lo dice Cristo. Le dice a aquel hombre, mira, si puedo. No, a ver, ¿cómo que sí puedo?
No se lo dijo enojado, ni mucho menos, ¿no? Pero sí para hacerlo reflexionar. Para hacerlo reflexionar. Entonces, hermano, mira, si tú te das cuenta de que no hablas con seguridad, no tienes seguridad, ¿qué tienes que revisar? Tus conceptos que tienes en tu mente. Tu conocimiento que tienes en tu mente. ¿Qué tenía que hacer la iglesia de Colosas? Revisar los conceptos que tenía. Porque de acuerdo a los conceptos que tú y yo tenemos en nuestra mente de Dios, así vamos a vivir. Así vamos a hacer las cosas. Y créeme, hermano, que cuando tú tienes o yo tengo conceptos erróneos de Dios en nuestra mente, los más perjudicados no van a ser los ángeles, ni la demás gente. ¿Quién va a ser más perjudicado? Nosotros mismos. ¿Vas a vivir con alegría? ¿Con amargura? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Y a quién le gusta así? Los conceptos que tú y yo tenemos de Dios son aquellos que nos van a ayudar a vivir de una manera correcta delante de Dios. Eso es lo que nos va a vivir. ¿Cuáles son las herramientas que Dios ha ideado? Ya les dije la clave, para que esos conceptos que tenemos erróneos en nuestra mente sean cambiados y ahora entren nuevos conceptos. ¿Qué instrumentos Dios ha ideado? La palabra de Dios, la Biblia, la oración. ¿Sí? En ser personas reflexivas, hermano. En ser personas honestas delante de Dios. Y entonces ustedes conocen aquel pensamiento que dice así. La Biblia, leída, creída y obedecida, es el gran instrumento que Dios ha ideado para la transformación de nuestro carácter. ¿Quién no lo ha leído? ¿Verdad que está bonito? De los que no les gusta el pensamiento. Y es que cuando tú lees la Biblia, yo leo la Biblia, no superficialmente, ni queriendo encontrar algo en especial, sino de una manera profunda y sin prejuicios. Entonces ahora Dios va a colocar en tu mente, Dios va a colocar en mi mente conceptos correctos de Él ahí. ¿No dijo Cristo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conceptos correctos, conceptos de verdad que Dios quiere que tú tengas en tu mente, porque así mismo va a ser la manera que tú vas a tener de vivir. ¿Tú crees sinceramente que el día de mañana va a ser mucho sol? Bueno, si tú crees que va a haber sol mañana de una manera correcta, de una manera cierta, tú lo crees así, pues así vas a vivir. Hermanos, fue un ejemplo. Y como tú sabes que dentro de una semana, 2, 3 semanas, va a haber mucho sol, es un ejemplo. Viene alguien y te va a vender cobijas, ¿las vas a comprar? ¿Para qué? Al revés, si tú crees que la próxima temporada viene mucho frío, hermanos, y alguien viene a venderte cobijas, pues ahora las vas a comprar. Por eso, es un ejemplo para que nos demos cuenta que de lo que hay en tu mente, de lo que hay en tu cabeza, así vas a vivir, así vas a decidir, así vas a reaccionar, así vas a hablar de lo que hay en tu mente, de lo que hay en mi mente. Les faltaba a la gente de Colosas tener un concepto correcto de Cristo. ¿Y a ti y a mí? También, hermano. ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante para tener un concepto correcto de Cristo? Conocer, ir a la Biblia, escudriñar la Biblia. Hermanos, más de una vez pudiera ser que vamos a la Biblia tratando de encontrar otras cosas que, que son importantes,
Son importantes, pero lo más importante es ir a la Biblia tratando de encontrarnos con quién. A Cristo, a Dios, al Espíritu Santo. En este punto es útil. ¿Recuerdan lo que leímos? Si Cristo no hubiera vencido a la muerte, nadie más podría resucitar. En este punto es útil repasar brevemente las razones presentadas por Pablo acerca de la preeminencia de Jesús. Hermano, ojalá que estas razones que vamos a leer, que tú ya leíste en la semana, no solamente queden en el aire, sino que queden en tu mente y que realmente tú las creas. Y si una de estas razones que hay aquí, sinceramente tú no la crees, lo platiques con Dios. Número 1, ¿cuál es esa razón, Marco? No me están siguiendo. A ver, Marco. Él es la manifestación perfecta del Dios invisible. Pregúntate, ¿de veras crees esto? Hermanos, ¿saben que hay personas en alguna parte del mundo que todavía están esperando al Mesías? ¿Creen esto ellos? Y es en duda algo tan claro, tan sencillo, ¿no lo creen? Melín, ¿cuál es la 2? Él es el creador de todo lo que existe. ¿Habrá una persona en el mundo que no cree esto? Lamentablemente sí. Así es. ¿Sí? Y algunos dicen así, bueno, Dios hizo todas las cosas, pero resulta que Cristo no es Dios. ¿Sí me hago entender? Sí. Por ahí tienes por ahí tú mismo para que ahorremos tiempo. La 3, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es otra razón? Él existía antes que todas las cosas y estas son sostenidas por él. ¿Se acuerdan de los fariseos? Cuando dijeron, a ver, ¿cómo es eso? Todavía no tienes 30 años y dices que has visto. ¿Se acuerdan? Ahora, los fariseos, personas religiosas, hermanos, y con conceptos erróneos en su mente. Nada más miremos esto. Razón que sigue, número 4. Él es la cabeza de la iglesia. Dice así. A ver, lea, por favor. Número 4, Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. ¿De veras crees esto? Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿De veras creemos esto, hermano? ¿Y por qué no obedecemos a veces a la cabeza? Si de veras creyéramos que Cristo es la cabeza, ¿qué tendríamos que hacerlo primerito? Así es, hermano. Así es. ¿Se acuerdan del libro de Lucas, cómo Cristo presenta esto? ¿Cómo es que tú me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? Cosas tan bonitas que habla la gente en las redes sociales de Cristo, pero no quieren obedecer los mandamientos que Él dijo. Razón que sigue, ¿cuál es? Tú mismo, Marco. Él es el iniciador de la creación y de la nueva creación. Entendemos y creemos eso. ¿Y por qué será que todavía hacemos cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo? ¿Por qué será que a veces hacemos cosas que creemos que nadie las va a ver, que nadie las está viendo? A veces, tal vez hay alguien que se toma una cerveza y nadie lo ve. Cree ella. Hermanos, ¿por qué será que hacemos esto? ¿Saben por qué? No creen. Conceptos erróneos que hay en nuestra mente. ¿Otra razón cuál es? Tuvo la victoria sobre el pecado y la muerte. Sí, está bien. Obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte, lo que le dio el derecho de resucitar a quienes ponen su confianza en Él como Salvador. ¿Creemos esto? ¿Por qué nos preocupamos entonces cuando estamos enfermos de muerte? Si nuestro Salvador venció la muerte, nos dice que nos va a resucitar. ¿Por qué entonces nos preocupamos tanto por la mentada muerte?
Todavía, imagínense. Y razón número 7, ¿cuál es? Jesús siempre existió, pero ahora tiene la preeminencia como cabeza de la humanidad y de la iglesia en virtud de lo anterior. Me voy a parar un poquito aquí, hermanos, espero no alargar, que no se alargue mucho la lección. El propósito es que todos entendamos. Y me voy a regresar al principio cuando empezamos. ¿De veras cabe en tu mente, hermano? ¿De veras cabe en tu mente de algo o alguien que siempre ha existido? ¿Cabe en tu mente esto cuando tú estás acostumbrado, yo estoy acostumbrado a que todo nace, todo muere? Todo árbol está verde, pero luego se seca. Sí. Pero cabe en tu mente que haya algo o alguien que siempre ha existido, hermano. ¿Podrías explicar esto? ¿Podríamos explicar esto? La mente humana no puede. A ver, hermanos, la pregunta no es si tú lo crees ahorita. La pregunta no es si tú lo crees. No podemos entender cómo tuvo principio, de dónde ¿Cómo? salió, de qué pasó. No lo podemos entender, pero por la gracia de Jesús sí lo podemos creer y estar convencidos de que así es. Hay cosas que en nuestra mente, hermanos, difícil o imposible que podamos nosotros explicar. Lo máximo que se puede, hermanos, y por la gracia de Cristo, es creer. Por eso tenemos aquella frase que decimos así: creemos por fe, porque no hay otra forma de creer. ¿Cabe en tu mente, cuando piensas en el universo, que no tiene fin? ¿Cabe en tu mente eso? ¿Cabe en tu mente la palabra, como ya dijeron, eternidad? Hermanos, cuando digo cabe en tu mente, no te estoy preguntando que si lo crees. Te estoy preguntando que si tú pudieras explicar algo eso. ¿Puedes entender eso? ¿Verdad que por el momento, hermano, no? Y así hay muchas cosas que tenemos que creerlas solamente. Pero cuando tú y yo creemos las cosas por fe, las vas a creer con tal seguridad que las vas a hablar como si ya las estuvieras viendo, sin importar el tiempo. Hermanos, características de los verdaderos hijos de Dios: creen por fe. Las características de los verdaderos hijos de Dios dice que son salvos y somos salvos por fe. Y a veces esta frase se ve tan superficial cuando decimos somos salvos por fe. Y lo único que muchos están diciendo cuando mencionan esta frase, están diciendo, ya no necesito guardar mandamientos. Pero no nos hemos profundizado tal vez qué significa esta frase. Ahora, una conclusión que sacamos en la semana es que aunque haya cosas que por el momento no vemos, pero por fe creemos. Una de las conclusiones que sacamos en la semana es que así como Dios habla las cosas con esa seguridad, así tendríamos que hablar a sus hijos, así tenemos que hablar a sus hijos. El problema, hermanos, de que a veces no convencemos a la gente con el Evangelio. Sabemos que es el Espíritu Santo el que la convence, pero el problema de nosotros como seres humanos es que a veces les hablamos con una inseguridad, hermano, con una duda, con nuestros hechos. Pues va relacionado por lo que tú eres. Pues yo tengo en la mente, pues así van a ser mis hechos. Así es. Miren, estamos ya casi terminando esto, hermanos, pero yo quisiera que el punto principal se quedara en él. ¿Cómo es que Dios habla las cosas y cómo tú y yo las debemos? Y si no lo estamos haciendo así, ¿por qué? Vas con un doctor y te dice así: oye, ¿cómo es posible que tú fumas? ¿No te das cuenta el mal que te está haciendo el cigarro?
y de pronto tú lo ves que él fuma. ¿Qué pasa ahí? ¿De veras está creyendo aquello que dice que el cigarro hace mal? Y si tú le preguntas, oiga, doctor, le hago una pregunta, ¿de veras usted cree lo que me está diciendo? La respuesta va a ser sí. Pero con los hechos está diciendo tantas cosas. O a lo mejor puede ser pues que sí lo crea, pero no le importa. Y a lo mejor igual acá también, porque también hay como rebeldía. Creemos, pero no importa. Hermano, Ahí es pues, ahí ya es una situación ahora sí que a lo mejor el que voy a estar mal soy yo, el que no voy a creer. Pero una persona que sabe que el cigarro le va a traer cáncer y que no le importa eso. Y ahora, en la vida espiritual, tú ves que tu hijo se está matando y no haces nada. Ya saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y si alguien no lo entendió, se los voy a explicar. Tú ves a tu hijo que literalmente está con un cuchillo. ¿Qué haces? Tú ves a tu hijo que está con el celular. ¿Qué haces? Ahora, hermanos, vamos a ser bien honestos delante de Dios. ¿Hay alguna semejanza en esto? ¿O totalmente son cosas diferentes? Ahora, ¿qué es lo que tú me estás diciendo con tus hechos? Cuando ves a tu hijo que está en el celular y que tú no haces nada, ¿qué me estás diciendo con tus hechos? importa. Ahora, Por eso damos otra opción. ahora por eso saqué este ejemplo. ¿De veras puede ser que una madre crea que su hijo se está matando y no le importe? ¿De veras puede ser eso? Hermanos, yo personalmente me inclino más bien a pensar que no creo. No cree. ¿Sabe que su hijo anda robando? No hace nada. No hace nada, hermanos. ¿Sabe que su hijo anda aquí y allá o su hija anda aquí y allá? Hermanos, no hace nada. Hermanos, personalmente, y a lo mejor ustedes creen de forma diferente, pero yo personalmente, yo creo, pues que no cree. No cree lo que dice la Biblia. Y yo no sé qué sería más malo. Y alguien dice, no, pues a mí no me importa. Que se me hace una cosa muy difícil. Pero decir lo otro, de que no, pues no creo. Pero entonces, ¿por qué si yo te pregunto, oye, ¿tú crees? Ah, no, sí, y esto, no, sí, cómo no. Pero los hechos, hermano, mucho de la forma que tú tienes de reaccionar, de decidir, de hablar, es de acuerdo a los conceptos que tú tienes. Dios habla, ¿y cuánta gente le cree? ¿Poquita o mucha? ¿Un montón? Ah, ojalá fuera, bueno, yo no sé dónde. Cristo habla, ¿cuánta gente le creyó? Y no le creyeron, ¿verdad, hermano? Dice ahí no dice eso. Y entonces, hermanos, tu forma de vivir. Y ese es el punto que para mí la lección me enseñó. No sé, tú a lo mejor tienes otros, pero para mí la lección me enseñó Dios a través de las lecciones de esos conceptos que tienes en mente, de esos conceptos que tengo en mente de Cristo, hermanos. De eso depende la forma de vivir. De eso depende mi forma de ser, tu forma de ser, si eres valiente, si eres cristiano, si eres hombre de fe, si eres incrédulo. De ahí depende de eso. Por eso es que en Colosenses, Pablo, capítulo 1, del 15 en adelante, empieza a hablar quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Ahora, cuando los de Colosas o los colosenses cambien esos conceptos erróneos que ahora tienen por conceptos verdaderos, ya no va a haber necesidad que Pablo les diga, mira, hagan esto, no hagan, no.
Hermanos, me hago entender. ¿Cuál es tu forma de enseñar a tus hijos? Diciéndole, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Erróneo? ¿Cuál sería la forma correcta? Ah, hermanos, ahí está. Adelante. Sí, es como un ejemplo a lo mejor malo que cuando tú conoces que una persona, disculpen la expresión, hermano, pero es para poder entender, una persona es un donadi. Tú conoces que esa persona es un donadi, pues dices, pues sí, sé qué. Yo hago lo que quiero, yo hago esto, yo sé qué. No vale nada. Pero qué, lo digo, vuelvo a repetir como ejemplo, pero qué cuando viene una persona y es alguien, un presidente, un gobernante o algo bien importante que también dices, ay, ¿eso qué? No, ahí dices, ay, aquí sí me comporto, ay, no me va a ver, ay, no, ¿qué va a decir? No sé si me voy a entender. Sí. Pues es lo mismo. Entonces, pensamos, disculpen hermano la expresión, yo no sé, consciente, inconscientemente, ¿y ese Jesús quién es? ¿Sí me voy a entender? Sí, claro que sí. ¿Y Jesús así. qué? A lo mejor hasta pensamos consciente y conscientemente, es un donadie. Sí, para mí, ¿no? Ah, hijo del carpintero. Ah, pero cuando te lo presentan o lo conoces tal cual es, Un cuando concepto- conoces a un Jesús, concepto verdadero de entonces ahí sí, como dices, pues ya nadie te va a decir, pórtate bien o no hagas esto, hagas aquello, tú solito, porque sabes quién es Jesús. Así es que, ¿cuánto depende del concepto, hermano, o de los conceptos que tú tengas de Cristo en tu cabeza para vivir? ¿Cuánto depende? Sí, me hago entender la pregunta. Un buen ejemplo que pone nuestro hermano. Un ejemplo bien parecido, igual que el de él. Viene Juan el Bautista, vemos cómo viene vestido y nos dice, oigan, quiero darles un consejo de salud. Miren, cuando coman ustedes, mastiquen mucho para que tengan una buena digestión. Juan viene del desierto, su ropa a lo mejor está un tanto sucia. Y viene otra persona, una persona de traje, viene el presidente de la República de por allá, el señor, el Salvador, pues, viene acá y nos dice, a ver, señores, quiero darles un consejo. Miren, cuando ustedes coman, deben de hacerlo despacio porque eso hace que tengamos buena. Hermanos, la mayoría de nosotros cuando escuchamos a Juan el Bautista decirnos el mismo consejo que él, pero la reacción iba a ser o va a ser diferente. Tú le das un consejo a una persona del vulgo normal, tú le das un consejo, un donadie, o yo le doy un consejo, un donadie, tal vez ni me lo tome en cuenta, pero el mismo consejo se lo da un psicólogo. Hermanos, con estos ejemplos queremos que ustedes entiendan, que nosotros entendamos cuánto depende de los conceptos de Cristo que tenemos en nuestra cabeza. Así es. Pero no nada más decirlo. Es más, no solamente, no solamente creerlo, sino sentir eso que tú dices, pues. Estar convencido, estar convertido de lo que tú estás diciendo. Dijeron aquellos hombres, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino ahora nosotros lo vemos, ahora nosotros lo percibimos, ahora nosotros lo sentimos, pues. ¿Entiende esto? Hermano, ¿será que tienes algunos conceptos erróneos de Cristo? Y si la respuesta es sí, ¿qué te hace falta? Hermano, ir a la Biblia para que en lugar de conceptos erróneos de Cristo, pues tengas conceptos verdaderos de Cristo en tu cabeza. Y entonces ahora tú vas a poder vivir de una manera como Dios espera y como tú necesitas. ¿Vas a decir algo? No sé si alguien, hermanos, que nos está viendo
o alguien que está aquí esté pensando que ya nos salimos de la religión, que así pareciera. Así es. Pero cuando regresamos al comentario que hizo nuestro hermano Marcos, ¿por qué Pablo les habla a los colosenses de esto? Bueno, caemos que es por ese problema, porque los colosenses tenían conceptos equivocados de Jesús, o de ese Dios. Entonces, como ya tú bien dijiste, no hagan esto, no hagan aquello, sería una listotota bien grandota. Por eso Pablo, creemos que inspirado por el Espíritu Santo, les dice, a ver, ¿cómo voy a solucionar todos estos problemas? Les voy a decir quién es Cristo. Nada más. Así es. Cristo existe desde toda la eternidad. Cristo es el primero, no cronológico, sino preeminentemente. Así es. Y les empieza a decir, Cristo bueno, venció ¿qué es la Cristo? muerte. Yo no sé si alguien vaya a ver esto, vaya a escuchar esto por inspirado por Dios, que le vaya a servir. Yo tengo un conocido, familiar, que en aquel tiempo, bueno, no sé si todavía, creo que sí, él decía así, bueno, ¿y por qué yo le tengo pues que hacer caso a Dios en algo que yo no quiero? Yo pienso así, yo soy así. ¿Por qué tengo que adaptarme o conformarme con lo que Dios dice? Si tanto Dios me da libertad y si tanto Él tiene que respetar. El problema estaba ahí. No conoce quién es Dios. Así es. No conoce quién es Jesús. Yo creo que la respuesta así sencilla que debiera de saber esta persona es porque Cristo es Dios. Porque Cristo es el eterno. Porque Cristo es tu creador. Sí, no sé si me doy a entender, porque Dios es tu dueño. ¿Cuándo le dijo a la criatura al creador lo que va a hacer? ¿O cuándo el creador se tiene que adaptar a lo que las creaciones dicen? Esto es ilógico, hermanos, y ojalá pues Dios nos lo haga entender, y como dices, pues no solo entender, sino sentirlo y estar convencidos dentro de nosotros. Bien, hermanos, estamos terminando. Yo espero, con la ayuda de Dios, que el punto para mí fundamental quede en nuestra mente. Al principio, cuando empezamos la lección, tal vez no supe dirigir, tal vez no supe empezar, ¿sí? Pero gracias a Dios que después creo que llegamos a estar de acuerdo, y creo que llegamos a ver el punto principal, hermanos. ¿Sí? Adelante. Sí, y tengo que decirlo, hermanos, cuando suceden estas cosas que no se sabe entender o no se sabe explicar de cualquiera de las maneras que sean, a veces pienso que son cosas tan importantes como estas que ya sabemos el enemigo quiere meter su cuchara para que no se entiendan estas cosas tan interesantes, tan importantes, pero como dices, bueno, gloria a nuestro Dios y gracias a Dios que de alguna manera Él pues nos tiene paciencia y nos enseña no solamente esto, sino muchas otras cosas. Y ya para terminar, hermanos, bueno, si algún testigo de Jehová nos está viendo, lo invitamos a que no crea ciegamente, no crea sin investigar o dar por un hecho lo que le enseñan, ¿sí? Sino que personalmente vaya a investigar y se haga estas preguntas. ¿Por qué dice la Biblia que Cristo es el primer en resucitar? Si allá Moisés resucitó, que lo investigue por qué. Que investigue por qué no todos los primogénitos como hijos en número, hablando cronológicamente, no fueron los que llevaron la delantera en lo espiritual. Y tenemos la lección de escuela sabática, ¿no? Tenemos a un José, que aunque no fue el primer hijo de sus papás, fue el primogénito delante de Dios. Bueno, que investigue esto y que entienda y entendamos que no siempre que la Biblia habla de primogénito está hablando de números, está hablando cronológicamente, sino está hablando de preeminencia, de preferencia, como en el caso de Cristo. Así es, hermanos, con humildad les digo a los maestros de escuelas sabáticas, si en algún momento algún maestro ve esto, con humildad les digo, hermanos, seamos cuidadosos, porque hoy en día muchos de los expositores de la lección de escuela sabática
se están concentrando a explicar los textos, cuando el tema no es explicación de textos. El tema no es explicación de textos. Por ejemplo, aquí, el tema no era explicación de textos. El tema era la preeminencia. Y esto tenemos que meternos a fondo, hermanos maestros, escuela sabática, para poder darle a la gente el alimento que la gente necesita, aun cuando no seamos pastores. Hermanos, las escuelas sabáticas no es explicar los textos que hay ahí. Y a veces, tristemente, cuando platicamos con alguien y veo que está viendo un repaso, o que ya vio un repaso, y le digo, ¿qué te pareció el repaso? ¡Ay, qué bonito! Hermanos, pero el punto a tratar de la lección, jamás. Y esto, hermanos, es para maestros, y esto es para mí, y es para todos. Porque aquel que crea estar firme, no vaya haciendo que lo que yo estoy diciendo ahorita, mañana vaya acercando. Por eso tenemos que estar ocupados de nuestra salvación con temor y temblor. No vaya haciendo que el enemigo meta su nariz. ¿Sí? A veces tenemos que usar algún no así fuerte, hermanos, para ver si alguien está dormido que despierte. Pero no es porque estemos enojados, ni mucho menos. Que Dios los bendiga a todos y los conceptos de en nuestra mente que tengamos de Cristo, hermanos, es una guía segura para llegar a la vida eterna.